Y el otro día, bueno, ustedes disponen de este archivo ya resuelto, que es este ejercicio, el que vamos a resolver ahora, en el cual se cargaba una lista de temperaturas y se calculaba la amplitud térmica, la cantidad de días donde se registró la temperatura mínima y el promedio de las temperaturas, ¿sí? Entonces, en este otro suelto, en este otro nuevo, vamos a resolverlo, pero ya pensando en funciones, ¿bien? Entonces, la creación del vector, eso va a quedar igual, porque la estructura de datos que se va a usar no se ve influida, no se ve modificada por usar o no una función, ¿sí? Una cosa es la estrategia de estructura de datos, que en este caso va a ser la misma porque es el mismo problema, y otra es una estrategia de los algoritmos que vamos a usar, ahí sí donde vamos a usar funciones, ¿sí? Entonces acá creamos el mismo vector de temperatura de 10 elementos, o se puede poner una constante, eso lo voy a hacer de vuelta igual. Voy a crear una constante para decir que son 10 temperaturas. Y acá va a cambiar algunas cositas. Por ejemplo, yo voy a necesitar sí guardar la temperatura máxima y la mínima. Entonces, esto lo voy a mantener. Y también voy a necesitar saber cuántos días se registró la temperatura mínima, así que esto también va a quedar así. Y acá comenzaría el código para resolver cada acción del programa, ¿sí? Esto es lo que va a cambiar, a diferencia de antes, donde arrancábamos ya en main, resolviendo cada paso del sistema. La idea es ahora que main delegue cada paso del sistema a diferentes funciones. Entonces, a lo que podríamos hacer acá es comentario que diga, por ejemplo, que lo primero que tendríamos que hacer después de declarar las variables es cargar las temperaturas o los datos. Después tendríamos que calcular el máximo del vector, ¿no? Calcular el mínimo. Después hay que calcular la amplitud térmica, pero eso es una simple resta, así que eso por ahí no es candidato a que se resuelva con una función. Lo próximo es, esto en el enunciado, sería acá, ¿no? La cantidad de días que se registró la temperatura mínima. Y de una forma medio genérica podríamos decir contar apariciones de el valor mínimo en el vector, ¿sí? ¿Cuántas veces este valor está en el vector? Básicamente sería eso, ¿no? Cuanto más genérico lo podemos representar, mejor. Y después es calcular el promedio, ¿bien? Calcular el promedio, calcular promedio del vector. Bien, con esto está... Sí. Yo podría hacer una función que trabaje a partir de otra función y después ponerla en main. Sí. De Se hecho, puede. calcular promedio vamos a resolverlo. Podríamos resolverlo con una función como intermediaria. Porque calcular el promedio es necesario sumar todos los elementos y después dividirlo por la cantidad de elementos. Entonces acá podríamos usar dos funciones, pero desde main llamaríamos simplemente a calcular promedio. ¿Bien? Ahora cuando lleguemos ahí, lo voy a resolver así. Sí, Bueno, igual se entiende. entonces acá lo que habría que hacer es cada uno de los llamados a estas acciones, ¿sí? Cargar vector sería la primera, y la ventaja, o una de las ventajas que enumeró Daniel, es que las funciones puedan ser reutilizables. Si yo solo le paso el vector de temperatura, ¿sí? Cuando haga la función, me va a servir básicamente para cargar un solo vector de tamaño 10, porque adentro voy a tener que hacer un ciclo for, probablemente, y le voy a tener que definir la cantidad de elementos de forma fija. En cambio, si me tomo el trabajo de pasarle un nuevo parámetro, que sería el tamaño de ese vector, entonces la función podría recibir el vector y también el tamaño del vector a cargar. Entonces nos queda algo mucho más reutilizable.
Yo lo que le voy a poner acá arriba es ingresar temperaturas y luego cargar vector. Las funciones se pueden hacer prácticamente en cualquier parte. Para resolverlo en fundamentos de informática que no requieren hacer ni bibliotecas ni cosas muy avanzadas, la mejor manera de resolver las funciones es hacerla justo arriba de main, pero debajo de los includes, ¿sí? Debajo del include y el using namespace estándar. Entonces, acá haría la función, ¿sí? La función, en este caso, como pueden ver, no devuelve nada, o sea, no voy a tener algo al cual el resultado de la función se lo voy a asignar, y recibe un vector, que es un vector de float, y un tamaño que es un entero. Entonces, toda función tiene que, cuando yo la defino, tengo que indicar qué va a devolver, cómo se llama y qué va a recibir como parámetro. Devolver no devuelve nada, se llama cargar vector y recibe estos dos parámetros. Entonces, para indicar que no devuelve nada, voy a poner void, ¿sí? que en inglés significa como vacío, sí, vacío significa. El nombre de la función es cargar vector, y entre paréntesis van a ir los parámetros que recibe. Tienen que ir en el mismo orden en que después se hace el llamado. Quiere decir que lo primero que va a recibir es el vector de temperatura. Así que voy a poner float. Acá se puede llamar como nosotros queramos el vector. No hace falta que se llame vector de temperatura. Y si lo voy a hacer medio genérica, dentro de la función no tiene sentido que yo lo llame vector de temperatura, porque esta función debería poder servir para cargar cualquier vector, de notas, de lo que sea, ¿sí? Entonces le voy a poner vec de forma genérica. Y el tamaño, que es un entero, le voy a poner tam, por ejemplo. Y acá adentro lo que hago es recorrer el vector. Recuerden que empieza en 0, va hasta tam sin incluirlo. Y acá adentro pedimos con sein cada elemento del vector y listo. Ya estaría la carga de datos. Bien. Copiando y pegando rápido, si me lo permiten, puedo hacer un mostrar vector. Porque mostrar vector básicamente sería poner acá mostrar en lugar de cargar. Perdón, acá me equivoqué, está mal recibido el vector, ¿sí? Porque el vector, a diferencia de las variables simples como tam, yo le tengo que poner corchetes, ¿sí? Me olvidé de eso. Ahí está. Y mostrar vector, les decía, lo que tengo que hacer acá, en lugar de hacerle un sein, es hacerle un cout. Puedo poner un espacio como para que me aparezca uno al lado del otro y probarlo. La ventaja de esto es que yo puedo llamar a cargar, después llamar a mostrar vector, pasarle lo mismo, y tendría que poder visualizar lo que la persona cargó, ¿sí? Temperaturas cargadas. Bien. Entonces, no lo voy a hacer de 10 porque es mucho, vamos a ponerle 5 temperaturas es suficiente. Y probar esto. Tenemos el que carga, el que muestra, y el programa compilando, que creo que compila. Entonces ponemos, perdón, cargué mal. Voy de vuelta. Ahí está. Por ejemplo, 10 grados, 30, 22, 12 y 0. Esas son las 5 temperaturas. Y después vemos el vector cargado con la función de mostrar, y me muestra exactamente lo mismo que cargué, ¿sí? Lo bueno de esto, esta función cargar y esta función mostrar, mientras yo esté trabajando con vectores de float, las puedo reutilizar en cualquier programa. Simplemente me copio y pego esto y ya está. Si el vector, en lugar de ser de float, fuese de enteros, habría que hacer un mínimo cambio, que es acá, en lugar de que diga float, tiene que decir int, ¿sí? Para que funcione. Entonces, esto ya está. El mostrar no hace falta hacerlo, entonces lo puedo sacar. Y ahora es calcular el máximo del vector. ¿Cómo les parece que se podría llamar la función para calcular el máximo del vector? El máximo así a secas, estaría bien.
Sí, se podría llamar máximo. En general, fíjense los nombres de las funciones, como hacen cosas, suelen ser verbos, ¿sí? Pero claramente se le puede poner cualquier nombre, ¿sí? Yo le puedo poner Ángel a una función y es la que calcula el máximo y al compilador le va a dar lo mismo. Pero por ahí si va a calcular el máximo, el nombre apropiado sería calcular máximo y hasta se le puede poner calcular máximo vector. Entonces si uno lee eso, fíjense, es prácticamente lo mismo que el comentario, pero la diferencia es que este código va a funcionar, ¿sí? Entonces yo veo esto y me doy cuenta de lo que hace la función simplemente con el nombre. Y otra ventaja que tiene es... no, eso. Simplemente que con el nombre yo ya me doy cuenta qué es lo que va a hacer la función y un poco también me da idea de qué parámetros va a tener que recibir, ¿sí? Para calcular el máximo del vector va a necesitar el vector, el tamaño del vector y qué les parece que va a devolver la función. Un valor. Un valor, ¿sí? Va a ser un valor que esté dentro del vector, así que el valor que va a devolver va a ser un valor float. En este caso, yo lo voy a guardar en tmax, ¿sí? Pero fíjense acá una diferencia o una cuestión importante. Esta función calcular máximo del vector no va a mostrar el máximo, ¿sí? A mí no me interesa que aparezca por pantalla, porque yo tengo que mostrar después el máximo y el mínimo. En este programa me pide eso. No, solo calcular la amplitud Hay que hacer la amplitud térmica, ¿sí? Hay que hacer la amplitud térmica. Así que mostrar por pantalla cuál es el máximo y mostrar por pantalla cuál es el mínimo, después no me sirve para calcular la amplitud térmica. Yo tengo que hacer que el programa, que la función, perdón, devuelva el valor máximo, devuelva el valor mínimo, yo lo pueda guardar en variables y después utilizarlo en lo que necesito. Y si necesitara mostrarlos, bueno, hago tmax, seoutmin y listo, si los necesito mostrar. ¿Está bien? Pero la función no debería mostrar esto, sino calcularlo solamente. Bien, entonces, esta función que va a devolver un float, ¿sí? Va a calcular el máximo y como eso es un float, lo va a devolver. Y se llama calcular máximo vector. Voy a copiar y pegar el nombre. Y recibe un vector que a diferencia de arriba le voy a poner B corta como para que vean que los nombres pueden ser distintos y da igual. El vector que está recibiendo, que está enviando main, acá lo recibe en B corta. Y el tamaño que está mandando main, acá lo recibe en T minúscula. Y acá tengo que hacer la lógica para calcular el máximo dentro de este vector. Y puedo usar la lógica que quiera, ¿sí? Podría ser acá una variable que se llame máximo, a la cual le asigno el primer elemento, ¿sí? Acá tiene que ir 0. Le asigno el primer elemento y luego recorro los restantes. El primero no, porque ya lo asumí como el más grande. Y preguntarme si el vector en i es mayor al máximo y reemplazar el máximo por el valor nuevo que pueda llegar a encontrar. Cuando termine el ciclo, yo ya tengo el máximo calculado y return es la función que, perdón, no es una función, es la palabra o la instrucción que decía Daniel, que lo que hace es devolver, hacer que la función devuelva, ¿sí?, un valor. ¿Sí? Termina de ejecutarse la función con return y además devuelve un valor, ¿sí? Le sonará de ponerlo porque se acuerdan que cuando recién empezamos a programar, main, al final de todo tenía un return 0, ¿no? Y si se fijan, ¿a qué se parece main? ¿O qué decíamos nosotros que era main? Una función. La función principal, exacto. Y fíjense, tiene la misma estructura, las mismas partes. Tiene un valor devuelto, un nombre, paréntesis, un par de llaves, instrucciones a ejecutar, y al final, como devuelve un entero,
devolvemos 0, que es como la convención de que el programa se ejecutó correctamente, ¿sí? El 0. Fíjense, calcular máximo vector no es muy distinto a eso. La única diferencia es que todas las demás funciones las va a estar llamando main para resolver lo que necesite resolver, ¿sí? Pero también puedo tener una función que llame a otra, como lo vamos a ver en un ratito. Voy a copiar y pegar el de calcular el máximo para no tener que codificarlo, porque es muy sencillo la diferencia con respecto a calcular mínimo. Además de cambiarle el nombre, le podría cambiar el nombre a la variable también para que se entienda. ¿Qué otra cosa hay que cambiar en la lógica? ¿Sí? Ahí hice casi todos los cambios necesarios para que funcione el calcular mínimo, pero ¿qué otra cosa les parece que hace falta? La comparación de mayor o menor. Claro. Antes acá, cada vez que encontrábamos un número nuevo más grande que lo que habíamos definido como máximo, lo actualizábamos. Eso va a seguir siendo así, pero ahora lo que tiene que pasar con los números siguientes, con los próximos elementos a buscar, es que sean más chicos para calcular el mínimo. Bien, está resuelto entonces el cálculo del Te quedó máximo. máximo, Ángel. ¿Eh? En el mínimo te quedó máximo. Ah, sí, sí. Ahí va. Entonces, acá de vuelta podemos probar lo que tiene Tmax, un espacio, lo que tiene Tmin. Fíjense qué piola esto, porque yo puedo hacer partecitas y probar si funcionan, digamos, ¿no? Entonces no me quedo con un bodoque que después no sé si me da un error dónde está, ¿no? Claro, se puede ir probando, no hace falta, pero se puede ir probando y uno puede ir estando seguro de que lo que está haciendo funciona. Fíjense, de todas las temperaturas, la máxima es 40 y la mínima es menos 7, ¿sí? 40 y menos 7 son lo que calculó las funciones por separado, devolvió el valor, main los guardó a esos valores en dos variables distintas, y luego, a modo de prueba unitaria, lo que se hizo fue mostrar esas variables, pero acá lo que habría que hacer es restarlas para calcular la amplitud térmica, ¿no? Entonces acá podríamos poner punto A, punto A, amplitud térmica y ya directamente la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y ahí estaría resuelto el punto A. Puedo guardarme en una variable amplitud y hacer esto, pero no es necesario porque la amplitud térmica la voy a mostrar una sola vez acá y después no la voy a usar nunca más, así que por ahí no requiere declarar una variable para eso. Resuelto el punto A, ahora podríamos ver el B, si podemos resolverlo con algo de lo que hicimos o hay que hacer nuevas funciones. El B o el segundo lo que nos pide es la cantidad de días que se registró la temperatura mínima, ¿sí? El vector representaba siempre un día distinto y puede tener la temperatura mínima las veces que se haya dado, eso no hay ninguna garantía, pueden ser todos los elementos de la temperatura mínima. Entonces lo que habría que hacer es buscar este valor, Tmin, adentro del vector y contar cuántas veces está. Y cada vez que encontremos ese valor, lo contamos y después devolvemos la cantidad contada. ¿Sí? ¿Cómo le nombrarían a esta función que va a contar las apariciones? Lo que devuelva a esa función se lo vamos a asignar al contador de días. Bien. Fernando, está bien, el nombre podría ser eso. Lo importante de ponerle un nombre a algo es que sea lo más genérico posible, ¿sí? Y si bien ahora la vamos a usar para contar cuántas veces aparece Tmin en el vector, después nos va a servir para contar cualquier valor adentro del vector, ¿sí?
podríamos tener un vector de notas y yo quiero contar cuántas notas son iguales a 10. Bien. Y la función debería servirme. Entonces, el nombre tendría que ser algo descriptivo a lo que hace, más allá del problema a resolver puntual. ¿Sí? Cuanto más general, mejor, exacto. Fíjate que acá, esto, si miramos el árbol en lugar del bosque, lo que podría haberle puesto es calcular máximo de temperaturas, porque es lo que en realidad está haciendo. Pero si lo veo más genérico, no es el máximo de temperaturas. En este son temperaturas, pero en general son números. Entonces, podríamos ponerle calcular máximo vector o calcular máximo y nada más. ¿Sí? Contar repeticiones me gusta. Contar repeticiones, no le voy a poner vector porque queda más, no queda tan largo. Contar repeticiones vector. ¿Y qué le tendré que pasar como parámetros? El vector y el valor con el que tiene que comparar, ¿no? Sí, el vector, el tamaño y el valor buscado o el valor a comparar, ¿no? En el orden que yo quiera. Yo le voy a poner el valor buscado primero, después el vector y el tamaño, ¿sí? El valor buscado, vector, tamaño. Devuelve la cantidad de días y acá simplemente yo ya puedo asegurar que es el punto B y cantidad de días, 2 puntos, contador de días. Y listo. Cuando vos armás la función, le podés Sí. poner que evalúe los parámetros que vos quieras, ¿no? Perdón, no te escuché bien la pregunta. Se trabó un poquito y no Cuando, escuché. cuando vos armás la función, le podés Sí. poner que evalúe los parámetros que vos quieras. Es decir, puedo ponerle que evalúe, no sé, 2 vectores Ah, sí. y- Sí, claro. Podría pasarle 2 vectores y que me devuelva un valor que me diga si son exactamente iguales o no, por sí. ejemplo. Lo que haga falta. Los parámetros a pasarle son infinitos, podríamos decir, si existiera infinito en la informática, ¿no? Pero podríamos pasarle todo lo que necesitemos, siempre y cuando nos sirva para resolver el problema. Yo acá le podría pasar, si quiero, le podría pasar Tmax, por darte un ejemplo. Pero ¿para qué lo quiero? O sea, funcionaría si yo lo codifico, pero no lo necesito. Entonces le pasás justo lo necesario para trabajar con esto, ¿sí? Entonces, Después cuando contar repeticiones vector, ¿qué va a devolver como valor? Como tipo de dato a devolver, ¿qué sería? entero. Un entero, exacto. Un entero, el nombre es este, que es muy, muy apropiado porque indica muy bien lo que hace, y después recibe cada uno de los parámetros. El valor buscado, y fíjense que le puedo poner valor buscado a la variable, como para que sea bien claro el propósito, el vector y el tamaño, ¿sí? De hecho, he visto en el código de un programa que a una función que hacía algo parecido, el parámetro a buscar se llamaba aguja y el vector se llamaba pajar, porque como que buscaba una aguja en un pajar. Estaba muy, muy mal el programador que hizo eso, pero está bien, porque se entendía bastante bien lo que hacía. Entonces, tengo el valor buscado, tengo el vector, lo que habría que hacer es recorrer todo el vector de principio a fin, eso con un ciclo, y cada vez que el valor buscado sea igual al elemento recorrido, por así decirlo, acá tengo que contar, ¿no? Puedo poner C++ simplemente, una variable que inicie en 0 y cuente. Y al final del ciclo devuelvo C. Entonces, si no está nunca, devuelve un 0 y perfecto. Tiene que decir que ese valor está 0 veces en el vector. Acá sabemos que no va a dar nunca 0, pero va a dar 1 o más de 1, ¿sí? Bueno, probemos si esto está bien, que creo que sí. Puedo cargar el vector, por ejemplo, con 4 grados, 5, 4 grados de vuelta, 9 grados y 10 grados. La mínima es 4 y
la cantidad de veces que aparece la mínima es 2, ¿sí? Y de paso podemos calcular acá cuánto nos va a dar la amplitud térmica, que nos tiene que dar 6. 6 la amplitud. Cantidad de días donde se repite la mínima, 2, ¿sí? Así que está resuelto los dos puntos con funciones. Y una vez que vamos haciendo las funciones y son lo suficientemente como autodescriptivas, podríamos hasta sacar los comentarios. Porque fíjense, el comentario dice calcular máximo del vector. Si yo le saco el comentario y leo la función, ¿no me doy cuenta que hace eso? Como el nombre de la función es muy descriptivo, me puede llegar hasta como servir de comentario, ¿sí? Entonces ahí tenemos esto y nos faltaría otra que, fíjense a qué punto se puede trabajar con funciones que yo puedo hacer esto. Promedio y directamente mostrar lo que me devuelve promediar vector, al cual le voy a pasar el vector de temperaturas y el tamaño. Esto se puede hacer tranquilamente porque yo sé que un promediar vector, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un float, un valor float. Y ese valor float es el que usa el cout para mostrar por pantalla. También yo puedo, si quiero, declarar acá una variable que se llame promedio, poner acá promedio, le asigno esto, ¿sí? Y terminar mostrando promedio. Sí, así es por ahí más claro, pero fíjense que lo anterior también funcionaba, ¿sí? Se puede hacer sin problemas. Bueno, haciendo esta función ya estaría el ejercicio resuelto y con muy pocas líneas de código, pero más allá de las pocas líneas de código, que por ahí hasta le empatan, porque si vamos con todas las funciones que tuvimos que hacer, hasta capaz que son más, ¿sí? Acá estaba resuelto en 51 y acá ya vamos más de 51. Y uno diría, bueno, al final usar funciones termina siendo más líneas de código. Sí y no. ¿Por qué? Porque me queda todo esto disponible para usarlo en otro programa. Y esa es la principal ventaja. Después puede haber un montón de otras cosas que yo puedo, que me pueden servir, por ejemplo, encontrar errores, trabajar en equipo. Hay un montón de cosas que el uso de funciones viene bien, ¿sí? Pero una de las mayores ventajas es que estas funciones que realizamos y testeamos que funcionan bien, yo las puedo llevar a otro programa y ya no tengo que ni volverlas a codificar, ni volverlas a testear de forma unitaria, porque ya está probado que funcionan, simplemente se usan. ¿Está bien? Y esa es la ventaja que tienen. Entonces, hagamos la de promediar vector. Promediar vector va a devolver un float, recibe el vector, que también es un float, voy a poner vec, y el tamaño tam. Y lo que tendría que hacer esta función es sumar el vector, dividirlo por la cantidad de elementos y devolver esa división, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es una variable que se llame suma. A la variable suma le voy a asignar sumar vector, al cual le paso el vector y el tamaño. Y después devuelvo la suma dividido el tamaño. Fíjense que si bien la función no está terminada, no está resuelta, la parte de promediar vector sí lo está, porque un promedio es la suma de números, o la suma de elementos, dividido la cantidad. Eso está hecho. Nos faltaría ahora hacer la suma de elementos del vector, y con eso estaría, ¿sí? Entonces, si vamos a sumar elementos float, el resultado va a ser float. Así que le pongo... Profe, perdón, en el sumar vector, ¿no faltarían los corchetes también de vec? En el sumar vector. Claro, suma igual a sumar vector. No. Ahí. Es igual que acá, igual que el main, fíjate. Cuando yo le paso el vector en main, no le pongo los corchetes, le pongo el nombre del vector solamente. Ah, es verdad. Solo cuando se recibe se ponen esos corchetes vacíos para indicar que es un vector, ¿sí? Perdón. Entonces acá sí lo que hago es una variable suma, recorro todo el vector, la variable suma en 0, ¿no? Recorro todo el vector y sumo los elementos. Me faltó el más.
sumo todos los elementos y al final devuelvo la suma, ¿sí? Devuelvo la suma, esa suma es la que se va a asignar acá en esta variable, y luego lo que hago es devolver eso dividido el tamaño o la cantidad de elementos, ¿sí? De vuelta, esto también se puede acotar, si yo quiero, así. Devolver lo que nos devuelva sumar vector, pasándole el vector y el tamaño, dividido 2. Esto funciona seguro, así. Fíjense cómo promediar vector se puede reducir a una sola instrucción, que es llamar a sumar vector. Esto en tiempo de ejecución se va a terminar transformando en la suma de todos los elementos, o sea, un número. Ese número se divide por 2, no sé por qué se divide por 2, se divide por tam, y ese es el promedio, ¿sí? O una forma más extensa, y no mucho más extensa, que es que pase a través de una variable primero, que se llama suma, y después devuelvo suma dividido el tamaño, ¿sí? Y una forma más extensa aún sería tener una que se llame promedio. Acá decir que el promedio es suma dividido el tamaño y devolver el promedio, ¿sí? Como más les guste. O sea, acá son todas variantes. Yo voy a dejar la forma extensa como para que, si alguien lo ve después, no se pierda. Pero fíjense que hay muchas formas para que quede resuelto con menos instrucciones, menos líneas, ¿sí? Probemos. Entonces esto, si yo corro main, ingreso temperaturas. A ver, vamos a hacerla fácil. 1, 2, 3, 4, 5. El promedio nos tiene que dar 3. Y ahí está, el promedio nos da 3, la amplitud térmica es de 4, cantidad de veces que está la mínima es una sola vez. O sea que está y funcionando, ¿sí? Podríamos probarlo con un poco más de dificultad. O sea, podríamos poner 3, 3, 4, 4, 4. Y nos da 3.6, ahí el promedio. O sea que, listo, ¿sí? Está resuelto. Acá podemos ver que el punto B, que era cuántas veces está la mínima, se repite 2 veces. Y la amplitud térmica es de 1 grado, porque entre el máximo y la mínima solo hay 1 de diferencia. Probado así, ya está resuelto el ejercicio y también están las funciones listas como para poder utilizar en otro programa, que ahora no va a dar el tiempo, pero fíjense que este otro ejercicio, que parecía que nada que ver, tiene cosas que se puedan llegar a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, acá podemos usar el mostrar vector, porque una vez que tengamos el vector de proyectos calculado, es simplemente mostrarlo. Los números de programadores que no trabajaron en la semana, bueno, ese no, porque nosotros podríamos saber la cantidad de programadores que no trabajaron en la semana, que creo que era uno más abajo, ¿no? La cantidad de programadores que no trabajaron en la semana, ¿sí? Ahí pueden ver qué función puedo utilizar acá, de las que realizamos. Teniendo en cuenta que después yo voy a tener un vector con las horas trabajadas por cada programador o la cantidad de proyectos en los que trabajó cada programador, lo que sea. ¿Cómo lo podría resolver y con qué función? Ahí puedes usar contar repeticiones para contar cuando el vector de programadores es igual a 0. Claro, a contar repeticiones, que yo lo tengo en esta otra función, pero fíjense, acá, contar repeticiones vector, yo lo llamaría pasándole el vector de programadores, perdón, el valor buscado es 0. Yo quiero saber cuántos tienen 0, ¿sí? Después el vector de programadores y el tamaño o la cantidad de programadores que sean. O sea que esa misma función, que parecía que servía para algo, termina sirviendo para algo completamente distinto, ¿sí? Este en sí no lo puedo resolver íntegramente con las funciones que hicimos, pero sí hay algo que puedo resolver con esto, que es calcular el mínimo. Yo puedo saber cuál es el mínimo de horas, y después con otra función podría pasar. La de recién, contar repeticiones. No, porque tiene que decir, no dice cuántos, sino cuáles. Ah, sí, tenés razón. Pero es una variante, ¿no? En lugar de ser cuántos, como este, que nos cuenta y devuelve, sería algo parecido en el cual
cuando el valor buscado es igual al elemento del vector, acá muestro el valor del índice que representaba el número del programador, ¿sí? O sea que hay muchas cosas acá. Acá el programador que más horas trabajó también nos puede llegar a servir lo de calcular el máximo dentro del vector y después mostrar, igual que este, pero con el máximo, ¿no? O sea que si uno modulariza o piensa en funciones, después hay muchas tareas que se repiten y esa es la ventaja que tiene la programación, es que como es virtual, uno puede hacer una vez y después reutilizar las veces que sea necesario sin un nuevo gasto, ¿no? de tiempo y energía. Y la otra cosa es que da un mecanismo de pensamiento, digamos, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos el bloque, pensamos la acción en su conjunto y no el detalle, digamos, ¿no? O sea, pienso la acción y después me meto y analizo el detalle. Nos da también ese mecanismo de abstracción que decíamos al principio, ¿no? Sí, y Juan, antes que se corte, porque ya queda poquito, una manera de reutilizar es como, sí, como bien decís vos, copiar y pegar la función y llevarla al otro programa. Y más común es hacer un archivo .h, por ejemplo, mis funciones.h, y al incluir eso, dentro estaría la lógica de todas las funciones que vos querés que formen parte de tu biblioteca. Entonces, después lo único que haces es llevarte el H a tu carpeta, a tu directorio donde está tu código fuente, tu main, ¿sí? Y dentro de ese H estarían todas estas funciones o las que vos necesites, y con esta sola línea no haría falta todo esto que está acá. Todo esto podría no estar porque estaría dentro del H, ¿sí? Quedaría una cosa así, y ahí sí queda muy, muy acotado. ¿Sí? Fíjense, acá todo lo que está dentro, llamado en el main con funciones, estaría dentro del punto H. Bueno, gente, se nos termina la clase, así que, bueno, después le subimos esto, tienen todo, y bueno, nos seguimos viendo la clase que viene. La idea es trabajar sobre esto, vamos a ver cómo hacerlo en diagrama, y para aquellos que estén trabajando en diagramas, y vamos a resolver ejercicios. Tenemos una guía de funciones, ¿no? Una guía que exclusivamente es para usar funciones, si quieren. Está bueno para practicarlo, ¿sí? Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.